¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso orando, sientes que el cielo permanece en silencio? ¿Por qué, a veces, las palabras se escapan de tus labios, pero no llegan al corazón de Dios? Hoy vamos a hablar de algo que casi nadie menciona, pero que el Espíritu Santo ha querido revelar con urgencia: la advertencia silenciosa de Dios cuando oras acostado. No se trata simplemente de una postura física, se trata de un estado del alma, porque hay oraciones que nacen de un corazón rendido y otras que surgen de la costumbre, del cansancio, del descuido. Y cuando el cuerpo se entrega a la comodidad, muchas veces el alma también se relaja. Hoy vamos a abrir los ojos, vamos a escuchar cómo el Señor, con amor y firmeza, te está llamando a despertar, no para juzgarte, sino para abrazarte, para enseñarte a orar con fuego, con vida, con respeto, con espíritu. Porque quien aprende a orar con reverencia, camina cada día más cerca del cielo. Escucha, porque esta advertencia podría cambiar tu forma de orar para siempre. Orar es el suspiro más alto del alma. Es el eco que sube desde lo profundo del corazón humano hasta los oídos del Creador. Pero en un tiempo donde todo se vuelve rápido, práctico y cómodo, incluso la oración corre el riesgo de volverse una costumbre sin alma, una rutina sin fuego, una repetición sin presencia. Y es por eso que debemos comenzar por lo esencial. Entender que el acto de orar no se trata solamente de decir palabras o cerrar los ojos, sino de entrar en una relación viva, reverente y santa con Dios. No es una acción aislada, es una postura del corazón que se manifiesta también en el cuerpo. Porque aunque el Señor ve lo invisible, Él no ignora lo visible. Nuestro cuerpo habla. Nuestro cuerpo también ora. La manera en que nos presentamos ante Dios dice mucho de lo que llevamos por dentro. Cuando un hijo se acerca a su padre, hay una diferencia inmensa entre el que se arrodilla con respeto y el que habla desde la cama con desinterés. Muchos podrían decir: Dios no ve la posición del cuerpo, ve el corazón. Es cierto, pero también es cierto que el corazón humilde inspira un cuerpo reverente. Cuando Moisés se encontró con Dios en la zarza ardiente, el Señor no solo le habló, le dijo que se quitara las sandalias, porque estaba pisando tierra sagrada. ¿Acaso era la tierra lo importante? No, era la presencia de Dios. Y ante su presencia, incluso nuestros pies deben reconocer la santidad. Si esto fue así en el Antiguo Testamento, cuanto más ahora que por la sangre de Cristo podemos entrar en el lugar santísimo con plena confianza. ¿Cómo podemos hacerlo con ligereza, con descuido, con comodidad extrema, como si estuviéramos hablando con alguien más? No es cuestión de reglas, sino de amor. El amor verdadero se expresa también con el cuerpo. Cuando amamos, nos inclinamos. Cuando respetamos, enderezamos la espalda. Cuando adoramos, muchas veces nos postramos. ¿Por qué entonces, en la intimidad con Dios, no cuidaríamos estos gestos? San Pablo escribió que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y no solamente para evitar el pecado, sino también para glorificar a Dios con él. Si el cuerpo es templo, no puede estar acostado como si nada cuando estamos orando, no en actitud de descanso, no en señal de indiferencia. Esto no es una condena, es un llamado al despertar. Porque muchos, sin darse cuenta, han caído en la rutina de orar acostados, y lentamente esa costumbre ha ido apagando el fervor. Comienzan orando y terminan dormidos. Empiezan con intención y terminan en distracción. Y luego se preguntan: ¿por qué no sienten la presencia de Dios?
¿Por qué no oyen su voz? ¿Por qué sus días están vacíos de consuelo espiritual? El alma que no vigila, duerme. El alma que se acostumbra, se adormece. Jesús, en el huerto de los olivos, pidió a sus discípulos que oraran con él, pero ellos se durmieron. 3 veces los encontró dormidos, y cuando les habló, no los reprendió con dureza, sino con tristeza. Les dijo: ¿No habéis podido velar conmigo 1 hora? Esa es la voz que resuena también hoy. ¿No puedes velar unos minutos de rodillas? ¿No puedes elevarte por encima del cansancio para rendirle un momento digno a tu Señor? La oración no es solo pedir, es entregar. Entregar el tiempo, el pensamiento, el alma y también el cuerpo. Y cuando se ora acostado por comodidad, por hábito, por pereza, se está entregando a Dios un sacrificio incompleto. ¿Cuántas veces oramos en la cama y en pocos segundos ya hemos olvidado que estábamos hablando con el Rey del Universo? ¿Cuántas veces nuestras oraciones acostados terminan siendo simples monólogos al aire, que no nacen del alma, sino de la costumbre? Dios no desprecia al enfermo que solo puede orar desde su lecho. Dios escucha con ternura al anciano que no puede arrodillarse. Dios recibe con amor la oración de quien sufre en cama. Pero hay una gran diferencia entre la imposibilidad y la negligencia, entre el que ora acostado por necesidad y el que lo hace por costumbre. Uno ofrece lo que puede, el otro ofrece lo que sobra. Y nuestro Dios es digno de lo primero, no de lo segundo. Él es digno de un corazón que lo busca con reverencia, que lo honra con cada parte de su ser. Por eso, en esta reflexión, no estamos levantando un dedo de juicio, sino una voz de amor, una voz que llama al alma a despertar, a preguntarse: ¿cómo estoy orando? ¿Cómo me estoy presentando ante mi Dios? ¿Le estoy dando lo mejor de mí o solo lo que me resulta cómodo? En el libro de los Salmos, David dice: Suba mi oración delante de ti como el incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Él sabía que el cuerpo también oraba, que levantar las manos, arrodillarse, postrarse, son actos que suben como incienso, porque no somos solo espíritu, somos cuerpo y alma, y lo que el cuerpo hace, el alma siente, y lo que el alma vive, el cuerpo expresa. Orar acostado no es pecado, pero puede ser un síntoma de un alma que ha perdido el ardor, síntoma de una fe que se ha acostumbrado, síntoma de una relación que se ha vuelto superficial. Por eso, esta es una llamada al amor, no al legalismo, no a la rigidez, sino al amor reverente, el amor que dice: Señor, quiero darte lo mejor. Y por eso, hoy, aunque esté cansado, aunque esté tentado a quedarme en mi comodidad, me levantaré y elevaré mi oración de pie, o de rodillas, o sentado, pero con todo mi ser presente ante ti. A veces nos preguntamos por qué sentimos que nuestra vida espiritual no avanza. ¿Por qué oramos y oramos, pero no hay fruto? ¿Por qué nuestro corazón no arde como antes? Y no siempre se trata de un gran pecado, ni de una rebelión abierta contra Dios. Muchas veces es la tibieza disfrazada de normalidad. Es la comodidad que se cuela en lo sagrado. Es el alma que poco a poco deja de velar. Porque cuando el descanso se confunde con devoción, el alma empieza a dormirse, y la oración, en lugar de ser un acto de guerra espiritual, se convierte en una caricia sin fuerza, una palabra sin peso, una rutina sin alma. Orar acostado no siempre es una ofensa, pero puede ser el reflejo de una fe que se ha habituado a lo superficial. El Señor, en su misericordia, no nos condena por ello, pero sí nos advierte, porque Él sabe cuán frágil es nuestra naturaleza.
Sabe que lo que hoy toleramos como un pequeño detalle, mañana puede convertirse en la puerta por donde se nos escapa el fervor. Lo vemos claramente en el Evangelio, cuando Jesús encuentra a sus discípulos dormidos, mientras Él, en el momento más angustiante de su vida terrenal, suda sangre en oración. Ellos no estaban haciendo nada malo, simplemente estaban cansados. Sus ojos estaban cargados de sueño, pero el Maestro les pidió que velaran, que resistieran el peso del cuerpo con la fuerza del Espíritu. Y es aquí donde entra la advertencia que pocos quieren oír. Cuando no cuidamos la manera en que oramos, corremos el riesgo de adormecer nuestra alma hasta el punto de no percibir más la voz de Dios. Ya no sentimos el impulso de levantarnos en medio de la noche para clamar. Ya no sentimos el deseo de buscar un rincón en silencio para arrodillarnos. La oración se vuelve opcional, se vuelve algo que hacemos si hay tiempo, si estamos despiertos, si no estamos tan cómodos en la cama. ¿Y qué sucede? Con eso, que el enemigo se aprovecha de esa zona gris. Porque cuando el alma se relaja demasiado, el diablo no necesita atacarla con fuerza, basta con dejarla en su sueño. No estamos diciendo que quien ora acostado esté pecando, pero sí estamos diciendo que si lo haces sin discernimiento, puedes estar debilitando tu alma sin darte cuenta. Porque la pereza espiritual no se nota de golpe, se instala con sutileza. Y de pronto, ya no ardes por Dios como antes, ya no lloras en su presencia, ya no tiemblas al oír su palabra. Porque incluso el cuerpo ha dejado de participar en esa entrega. Incluso tu carne se ha acostumbrado al descanso, al calor de las cobijas, al susurro apagado de una oración murmurada entre bostezos. ¿Te imaginas a Jesús orando acostado mientras caminaba hacia la cruz? ¿Te imaginas a San Pablo escribiendo sus epístolas desde la comodidad de una cama? ¿Te imaginas a los mártires dando su vida desde una posición de descanso? No, porque el reino de los cielos exige violencia espiritual, y los valientes lo arrebatan, no con gritos, sino con decisión, no con espectáculo, sino con reverencia, no con fuerza física, sino con disposición total. Y esa disposición también se refleja en cómo oran la santa. Madre Teresa decía que debemos orar con todo nuestro ser, que el cuerpo, el alma y el espíritu deben estar alineados en la entrega. Por eso ella, aún en su debilidad, se arrodillaba, se inclinaba, se postraba, porque entendía que no es una obligación, sino una forma de amar. Así como el amante se inclina ante la persona amada, así el alma se inclina ante su Creador. Así como el Hijo corre a abrazar a su Padre con todo su cuerpo, así el creyente corre hacia Dios con todo su ser. No se trata de fanatismo ni de rigidez, se trata de amor, porque cuando amas no te importa el cansancio. Cuando amas no te acomodas. Cuando amas haces un esfuerzo, aunque sea pequeño, por honrar, y a veces ese esfuerzo es simplemente levantarte de la cama, arrodillarte al lado y decir: Señor, aquí estoy, no quiero darte mi oración acostado como si hablara contigo desde la pereza. Quiero darte mi atención, mi cuerpo, mi respeto. Esta es la advertencia que muchos no quieren escuchar, porque es más cómodo seguir como estamos. Pero cuando el Señor habla, no es para herir, es para sanar. Él no viene a aplastar al cansado, sino a despertarlo con ternura. Él no viene a acusar al que ora acostado, sino a mostrarle que hay más, que hay una profundidad que aún no ha tocado, que hay un fuego que aún no ha probado.
y ese fuego no desciende sobre los tibios, sino sobre los que se ofrecen por completo. Por eso hoy el Señor nos está llamando a despertar, a revisar no solo nuestras palabras, sino nuestra disposición, a mirar si acaso hemos caído en la trampa de la comodidad, a ver si, sin notarlo, hemos cambiado la reverencia por costumbre. Y si descubrimos que sí, que hemos dado lugar a la relajación, que ya no buscamos orar con reverencia, que solo lo hacemos desde la cama, sin intención real, entonces es tiempo de regresar, no a una postura externa, sino a un corazón ardiente que se refleja incluso en cómo doblamos las rodillas. Porque cuando el cuerpo se entrega con reverencia, el alma se eleva con fuerza, y cuando el alma se despierta, el cielo se abre. Que no nos pase como a los discípulos en Getsemaní, que dormían mientras el Salvador sudaba sangre. Que podamos decir, aquí estoy, Señor, no solo con palabras, no solo con intenciones, sino con todo mi ser, porque quiero velar contigo, quiero orar de verdad, quiero entregarte mi alma, incluso cuando me cuesta. Una de las estrategias más sutiles del enemigo no es hacerte caer con violencia, sino adormecerte lentamente. No siempre viene con escándalo, con tentaciones groseras, con ataques evidentes. A menudo, el enemigo del alma viene con susurros, con permisividad, con aparente tranquilidad. Te dice al oído que todo está bien, que no necesitas esforzarte, tanto que puedes seguir orando así, sin molestarte desde la cama, sin incomodarte, que Dios lo entiende, que no es tan importante. Pero mientras tú bajas la guardia, Él levanta sus armas. Mientras tú te relajas, Él se organiza. Mientras tú te entregas a la tibieza, Él se prepara para sembrar confusión, dudas, cansancio espiritual y distracción interior. Y es en este punto donde debemos abrir los ojos del alma, porque la oración es un acto sagrado, pero también es un acto de guerra. No es solo un diálogo con Dios, es también un muro de protección, un campo de batalla invisible donde se define la salud del corazón. Por eso, cuando el cuerpo ora desde la pasividad, la vigilancia espiritual se debilita. Orar acostado puede parecer inofensivo, pero si nace de un corazón sin alerta, se convierte en una grieta por donde se escapan el celo, el fervor, la presencia. Y cuando eso sucede, dejamos de resistir al maligno, dejamos de discernir los ataques, dejamos de sentir cuando nos alejamos, dejamos de arder. Recordemos que el propio Jesús, en su humanidad, vivía la oración con todo su ser. Se retiraba, en la noche subía a los montes, se arrodillaba, en Getsemaní se postró con el rostro en tierra. No porque fuera necesario físicamente, sino porque su alma estaba rendida y el cuerpo lo manifestaba. Él sabía que en los momentos de angustia, la oración debía ser fervorosa, vigilante, viva. ¿Y nosotros? ¿Cómo enfrentamos nuestros momentos de oscuridad? Con una oración tibia, desde la comodidad de la cama, con un murmullo entre el sueño y la distracción, o con una entrega viva, consciente, despierta. Muchos cristianos han dejado de pelear sin darse cuenta. Ya no batallan, ya no interceden, ya no luchan por sus hijos, por sus matrimonios, por su vocación. Han aceptado que orar acostado, sin fuerza, sin vigilancia, es suficiente. Y luego se preguntan, ¿por qué el enemigo ha ganado tanto terreno? ¿Por qué hay opresión en casa? ¿Por qué hay sequedad espiritual? ¿Por qué no sienten la dirección de Dios? Es porque la oración se ha convertido en un susurro distraído, sin armadura, sin espada, sin escudo.
El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios capítulo 6, nos habla de ponernos toda la armadura de Dios, y entre esas armas espirituales está la oración en el Espíritu con toda perseverancia y súplica. ¿Cómo podemos hacer esto desde una postura pasiva? ¿Cómo luchar de verdad acostados, con el alma dormida? No es que el Señor nos exija una posición física específica, pero sí nos llama a una disposición total. Y esa disposición muchas veces necesita que el cuerpo se levante, que el cuerpo se alinee con la voluntad, que el cuerpo testifique con su postura lo que el alma declara con su voz. No estamos en tiempos de adormecimiento, estamos en tiempos de alerta. La batalla espiritual es real. Hay familias enteras bajo ataque, matrimonios rotos, jóvenes confundidos, niños oprimidos. ¿Y nosotros seguiremos orando acostados como si nada pasara? ¿Seguiremos entregando a Dios el final de nuestro día, medio dormidos, sin discernir que estamos en el frente de una guerra invisible? Esto no es exageración. Es la verdad que muchos han olvidado, que nuestra vida de oración define la atmósfera espiritual que nos rodea. Y si esa oración es débil, negligente, adormecida, entonces el enemigo encuentra acceso fácil. San Pedro nos dice en su primera carta: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Notemos el verbo velad. No dice descansad ni acostados y pensad en Dios. Dice velad, como hacen los soldados de la noche, como hacen las madres que cuidan a sus hijos enfermos, como hacen los santos que no se conforman con la mediocridad. Velar es una actitud de alma, y muchas veces velar implica levantarse, resistir el sueño, inclinarse en reverencia, clamar con fervor. Padre Pío, en su humildad profunda, enseñaba que la oración no es eficaz por la cantidad de palabras, sino por el fuego del amor con que se eleva. Pero también decía que hay oraciones que suben al cielo como flechas de luz, y otras que no pasan del techo. ¿Por qué? Porque no nacen de un corazón entregado. Y ese fuego no puede mantenerse si siempre oramos acostados, en momentos de fatiga, sin lucha interior. Una oración viva exige vigilancia, y la vigilancia muchas veces exige sacrificio. Un pequeño acto de levantar el cuerpo, de dejar la cama, de sentarse, de arrodillarse, ya es una señal de que el alma está despierta. No se trata de cumplir una norma, sino de asumir una actitud. Porque cuando el enemigo ve a un cristiano de rodillas, alerta, orando con el cuerpo entero, tiembla. Sabe que no está frente a un tibio, sino frente a un soldado del reino. Y esa es la identidad que hemos perdido, la de hijos que luchan, que interceden, que no se duermen espiritualmente, que no se conforman con oraciones mecánicas. Por eso hoy, el Señor te advierte: no sigas orando acostado por costumbre, no sigas entregando tu oración desde la indiferencia, porque ese pequeño hábito, ese detalle sin importancia, puede ser el principio de una gran debilidad espiritual. Hoy, Dios quiere que despiertes, que tomes tu lugar, que recuerdes que eres parte de un ejército celestial, y los soldados no oran acostados. Oran vigilando, oran peleando, oran en pie o de rodillas, pero con el corazón ardiendo. No es cuestión de condena, es cuestión de identidad. Es recordar quién eres, a quién sirves y cómo debes presentarte delante de Él. Hay un lenguaje que no necesita palabras. Es el lenguaje del alma rendida, del corazón quebrantado, del espíritu que sabe a quién se está dirigiendo. Ese lenguaje no se aprende en libros, ni se enseña en seminarios.
Se forja en la intimidad con Dios, en las lágrimas que brotan en lo secreto, en los silencios cargados de presencia, en los gestos que brotan del amor reverente. Cuando el alma se encuentra de verdad con el Señor, no puede permanecer indiferente, no puede permanecer acostada sin temblor, sin sobresalto, porque en la presencia de Dios el alma se postra, incluso cuando el cuerpo no puede hacerlo. Pero si el cuerpo está sano y la voluntad está viva, ¿cómo no habría de inclinarse también? La humildad es la llave que abre el cielo. No hay oración más poderosa que la del humilde, aquel que reconoce su pequeñez y por ello se presenta con recogimiento, con reverencia, con silencio sagrado. Cuando nos arrodillamos, no lo hacemos por obligación, sino por adoración. Cuando doblamos nuestras rodillas, le decimos al Señor: Tú eres mi Rey, yo no soy digno, pero aquí estoy. Y esa postura, aunque simple, toca el corazón de Dios, porque muestra un alma que no se conforma con orar de cualquier manera. Muestra un alma que ha comprendido que no está ante un igual, sino ante el Altísimo. Recordemos el relato del fariseo y el publicano en el templo. El primero oraba de pie, mirando al cielo, ensalzándose a sí mismo. El segundo, en cambio, no se atrevía ni a levantar los ojos. Golpeaba su pecho y decía: Ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador. ¿Y cuál de los dos fue justificado? El que oró desde la humildad, el que no se recostó en su autosuficiencia, el que dejó que su cuerpo hablara el idioma del arrepentimiento, el que no se puso cómodo ante la santidad, sino que tembló ante ella. Hay quienes oran acostados, como si estuvieran hablando con un amigo más. Y sí, Jesús nos llama amigos, pero no deja de ser el Señor, el Hijo de Dios, el Alfa y la Omega. La oración no pierde intimidad por ser reverente. Al contrario, cuando uno ama verdaderamente, cuida los detalles. No llega tarde, no habla distraído, no ofrece lo mínimo. ¿Por qué entonces en la oración, que es el momento más sagrado del día, nos permitimos relajarnos tanto? ¿Por qué tratamos al Señor con menos atención de la que damos a una conversación con cualquier persona? La historia de la Iglesia está llena de santos y místicos que entendieron este principio. Santa Teresa de Jesús hablaba con Dios como con un esposo, pero también decía que se sentía tan indigna que apenas podía levantar los ojos. San Ignacio de Loyola pedía a sus compañeros que entraran en oración con todos los sentidos alertas, como quien va a estar delante del Rey, de Reyes. El mismo Padre Pío, con todos sus sufrimientos físicos, se arrodillaba, se postraba, besaba el suelo, porque su cuerpo no era un estorbo en la oración, sino parte de ella, porque sabía que la reverencia externa alimenta el fuego interno. Muchos creen que basta con sentir algo bonito al orar, pero los sentimientos son pasajeros. Lo que sostiene una vida de oración no es la emoción, es la disposición, y esa disposición se manifiesta también con el cuerpo. Por eso los monjes se inclinan, por eso los sacerdotes se postran en el día de su ordenación. Por eso tantos fieles se arrodillan frente al Santísimo Sacramento, porque el cuerpo testifica lo que el alma proclama. No es exageración, es coherencia, es integridad espiritual. Cuando el alma ora de verdad, incluso el cuerpo se inclina sin que nadie lo ordene. Se trata de una reacción natural al tocar la santidad, como Isaías cuando vio al Señor y exclamó: «¡Ay de mí que soy hombre de labios impuros!». No, dijo eso acostado. No lo murmuró entre suspiros distraídos. Fue un grito del alma,
una revelación que lo hizo estremecer, porque cuando uno entra en la presencia de Dios, no puede permanecer en comodidad. El alma lo empuja, el espíritu lo mueve, y hasta los huesos tiemblan. Incluso Jesús, siendo el Hijo de Dios, oraba con el rostro en tierra. ¿Cómo entonces nosotros, tan necesitados, tan quebrantables, tan frágiles, nos permitimos orar de cualquier manera? ¿Dónde quedó nuestra conciencia del Dios ante el que estamos? ¿Dónde quedó el recogimiento? ¿Dónde la solemnidad sagrada que debe envolver cada oración? El demonio no teme a oraciones tibias. Teme a oraciones reverentes, ardientes, despiertas, porque sabe que esas oraciones conmueven el cielo y estremecen el infierno. Orar no es simplemente hablar, es presentarse, es ofrecerse, es rendirse, y esa rendición tiene un lenguaje, el del alma y el del cuerpo. Cuando el alma está de rodillas, el cuerpo le sigue, y cuando el cuerpo no puede hacerlo, la intención lo suple. Pero cuando puede, y no lo hace por comodidad, por costumbre, por frialdad, entonces hay una falta de amor. Porque el amor se entrega sin reservas. El amor busca honrar. El amor se inclina. Hoy el Señor no te reprende. Te recuerda que fuiste creado para adorarlo, que tu cuerpo fue hecho también para glorificarlo, que tu oración no necesita ser perfecta, ni larga, ni elocuente, solo necesita ser sincera, pero también necesita ser reverente, porque la reverencia no es algo anticuado, es el idioma de los santos, es el gesto del alma que ha sido tocada por el fuego. Y cuando ese fuego enciende tu interior, ya no puedes orar de cualquier manera. Dios no quiere apariencias, no quiere ritualismo vacío, pero tampoco quiere descuido, quiere entrega, quiere devoción, quiere amor. Un amor que se traduce en cómo oras, en cómo te postras, en cómo reconoces que estás ante el trono de la gracia. Que puedas decir como María, «He aquí la sierva del Señor». Que tu alma y tu cuerpo respondan juntos. Que tu oración sea como incienso. Que tu cuerpo sea altar. Que tu presencia ante Dios sea una ofrenda viva. Dios es Padre. Y como buen Padre, Él no mira solamente la forma exterior, sino la intención del corazón. Él conoce nuestros límites, nuestras enfermedades, nuestro cansancio, nuestras noches en vela. Él ve cuando alguien ora desde su cama no por comodidad, sino porque el cuerpo ya no responde, porque la debilidad lo ha alcanzado, porque la edad lo ha abrazado. Y en esos momentos el Señor se inclina, no para juzgar, sino para recibir esa oración como una joya preciosa. Porque lo que Él busca no es una postura perfecta, sino una entrega sincera. Una oración hecha desde el lecho del dolor puede ser más poderosa que 1000 palabras dichas de pie con el alma distraída. Recordemos a Ezequías, el rey justo. Cuando recibió la noticia de su muerte, volvió su rostro hacia la pared, desde su cama, y oró con lágrimas. No se levantó, no fue al templo, no se postró. Simplemente oró desde donde estaba. ¿Y qué hizo Dios? Escuchó, lo sanó. Le dio 15 años más de vida. Porque el Señor no desprecia la oración del enfermo, ni ignora el clamor del abatido. Él se acerca a los que están en cama, a los que no pueden moverse, a los que oran con el alma mientras el cuerpo se apaga, porque allí también arde su presencia. Allí también se abren los cielos. Pero hay una diferencia profunda entre la imposibilidad y la negligencia, entre quien ora acostado porque no puede hacer otra cosa, y quien lo hace simplemente porque le resulta más cómodo,
entre quien ofrece su sufrimiento como incienso y quien entrega oraciones como si fueran un trámite más del día. Esa diferencia es sutil, pero crucial, porque lo que determina la calidad de nuestra oración no es la posición del cuerpo en sí misma, sino lo que esa posición revela del alma. Y muchas veces, sin darnos cuenta, comenzamos a relajarnos más allá de lo necesario, y poco a poco, la comodidad se convierte en hábito. El hábito en rutina, la rutina en tibieza. El alma tibia no se rebela abiertamente contra Dios, no blasfema, no abandona la fe, simplemente se acostumbra, se duerme. Y esa es la advertencia que el Señor nos hace con ternura, pero con firmeza, porque el que se acostumbra a orar desde la cama sin lucha interior, sin intención clara, sin reverencia, corre el riesgo de quedarse dormido también en lo espiritual. Y un alma dormida es terreno fácil para la confusión, la indiferencia, la falta de celo, la pérdida del discernimiento. En el Apocalipsis, Jesús le habla a la iglesia de la Odisea con palabras duras, porque no eres ni frío ni caliente, sino tibio te vomitaré de mi boca. Y añade, tú dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estas palabras no son para asustar, sino para despertar, para que comprendamos que la tibieza espiritual muchas veces comienza con pequeños descuidos, y uno de ellos puede ser la forma en que oramos. Si orar acostado se vuelve una constante, no por necesidad, sino por conveniencia, estamos apagando el fuego poco a poco. El Señor no quiere que lo busquemos desde el mínimo esfuerzo, sino desde el máximo amor posible, en cada situación. No todos pueden orar de rodillas, no todos pueden postrarse, pero todos podemos preguntarnos, ¿le estoy dando lo mejor al Señor en este momento? Esa es la medida, no una regla rígida, sino una pregunta de amor. ¿Estoy orando así porque no puedo más o porque no quiero esforzarme? ¿Estoy en la cama por causa del dolor o por causa del descuido? ¿Estoy ofreciéndole al Señor una oración desde mi debilidad o estoy simplemente entregándole las obras de mi día? Cuando la oración nace del límite físico, Dios la recibe como incienso puro. Cuando nace de la negligencia, el cielo guarda silencio, porque el Señor no se agrada de palabras vacías, de gestos sin alma, de corazones adormecidos. Él busca adoradores en espíritu y en verdad, y la verdad no tiene que ver con posturas rígidas, pero sí con posturas sinceras. Que lo que hago con mi cuerpo refleje lo que vive mi alma, que si estoy de pie sea por respeto, que si me arrodillo sea por amor, que si estoy acostado sea por necesidad, pero nunca por indiferencia. El alma que se sabe amada no quiere darle cualquier cosa a Dios, quiere darle lo mejor, y muchas veces ese mejor es simplemente un pequeño esfuerzo. Un acto de levantarse 5 minutos antes, de sentarse en el borde de la cama para orar con atención, de buscar un rincón para estar a solas, de decir, Señor, me cuesta, pero quiero darte este momento con intención, con respeto, con todo mi ser. Esos gestos, aunque pequeños, son heroicos a los ojos de Dios, porque muestran un corazón que no se conforma. Un corazón que ama. Santa Teresita del Niño Jesús decía que lo importante no es hacer grandes cosas, sino hacerlo pequeño, con gran amor. Y eso aplica también a la oración. No necesitas orar 1 hora de rodillas, si no, puedes. Pero si puedes dar un paso más allá de la comodidad, si puedes evitar que la oración sea lo último antes de dormir, murmurada entre bostezos. Si puedes buscar un momento en que estés despierto, alerta,
con el alma atenta, porque Dios no rechaza al que ora acostado por necesidad, pero sí llama una y otra vez al que ha convertido la comodidad en norma, y lo llama no para castigarlo, sino para despertarlo, para reavivar su fuego, para que vuelva a orar con pasión, con ternura, con reverencia. Hoy el Señor te recuerda que te ama, que ve tu esfuerzo, que conoce tus noches sin dormir, tus dolores ocultos, tu cansancio acumulado, pero también ve tus hábitos, tus rutinas, tus decisiones y quiere llevarte a más, a una oración viva, a una relación profunda, a un diálogo que no se apague con el sueño, sino que encienda la llama del Espíritu. Él te extiende la mano, te susurra: hijo mío, hija mía, despierta, ven a mí. No con lo que te sobra, sino con lo que tienes en lo más profundo. Yo no te pido perfección, te pido sinceridad. En la vida espiritual, hay momentos en que el alma canta con facilidad y otros en que apenas puedes susurrar una palabra. Hay días en que el corazón se derrama sin esfuerzo ante el Señor y otros en que orar parece una montaña imposible, pero es precisamente en esos momentos de lucha, de cansancio, de peso interior, donde la oración adquiere un valor inmenso, porque cuando oramos con todo a favor, lo hacemos por gozo, pero cuando oramos en medio del cansancio, lo hacemos por amor, y el amor que persevera cuando cuesta, es el amor que conmueve el cielo. El Señor honra a quien lucha por mantenerse de pie, aunque por dentro esté desgastado. Él ve cuando te despiertas temprano, aún con los ojos pesados, solo para tener un instante a solas con Él. Ve cuando eliges sentarte a orar, en lugar de recostarte una vez más. Ve cuando haces el esfuerzo de arrodillarte, aunque sea solo por unos segundos, como señal de entrega. Ve cuando dices: Señor, no tengo fuerzas, pero quiero darte lo mejor que tengo. Y ese esfuerzo, aunque pequeño, aunque frágil, sube como un perfume precioso ante su trono. Recordemos a Ana, la madre de Samuel. Ella iba al templo año tras año, con el corazón lleno de amargura, sin respuestas, sin hijos, sin consuelo, pero no dejaba de orar. Un día su oración fue tan profunda que no podía pronunciar palabra, solo movía los labios. El sacerdote pensó que estaba ebria, pero era el clamor de un alma que, aún cansada, no dejaba de buscar. Y Dios escuchó, porque el clamor que nace del esfuerzo sincero toca el corazón del Padre. Muchas veces pensamos que nuestras oraciones deben ser largas, elocuentes, intensas, pero no es la cantidad, es la entrega. Una oración hecha con reverencia, en medio del cansancio, vale más que muchas palabras dichas sin alma. Cuando eliges salir del lecho para buscar al Señor, aunque tu carne te pida descanso, estás ofreciendo un sacrificio vivo. Cuando decide no dejar la oración para el último momento del día, cuando ya no puedes más, sino darle al Señor lo primero, incluso si eso significa renunciar a un poco de comodidad, estás diciendo con tu cuerpo: tú eres digno, Señor. Dios no necesita tu postura para recibir tu oración, pero tú sí necesitas aprender a expresar con tu cuerpo lo que tu alma quiere declarar, porque somos unidad, cuerpo, alma y espíritu. Lo que hacemos con el cuerpo afecta el alma. Lo que el alma desea, el cuerpo puede ayudar a manifestar. Por eso los santos no solo oraban con palabras, sino con gestos. Levantaban las manos, se postraban, cerraban los ojos, tocaban el pecho, y cada uno de esos gestos, cuando nace del amor, se convierte en adoración. Muchos se sienten culpables por no tener una oración constante, pero no se trata de culpa, se trata de despertar. No estamos aquí para condenar, sino para recordar que cada gesto cuenta, que levantarte 10 minutos más temprano, para orar en silencio,
aunque te cueste. Es una ofrenda. Que buscar un espacio a solas, aunque tengas que apagar el celular, es una entrega. Que decidir orar de rodillas, aunque solo sea por un instante, es una declaración. Dios ve eso y lo honra, no por la acción en sí misma, sino por el amor que la impulsa. En el Evangelio, Jesús ve a una viuda pobre que pone 2 monedas en el arca del templo. Muchos habían dado grandes sumas, pero él dijo que ella había dado más que todos, porque dio desde su pobreza, dio lo que tenía. Así también en la oración. Algunos pueden pasar horas orando, otros apenas tienen fuerzas, pero cuando alguien ora desde su debilidad, desde su límite, desde su noche oscura, y aún así se ofrece, ese alguien ha tocado el corazón de Dios. Hay una santidad en el esfuerzo escondido, en el cristiano que nadie ve, que se arrodilla al lado de su cama, aun cuando todos duermen, en la madre agotada, que antes de dormir se sienta en silencio y dice, gracias Señor, en el anciano que no puede moverse, pero ora con los ojos llenos de fe, en el joven que lucha contra el sueño, para tener un momento con su Padre Celestial, porque en cada uno de ellos hay una llama que no se apaga, una fidelidad que resiste, una entrega que arde. El enemigo tiembla cuando ve a un alma que, aunque cansada, no se rinde, porque sabe que esa alma ha sido conquistada por el amor. Y el amor verdadero no busca excusas, busca maneras, no dice no puedo, dice haré lo que pueda, no se conforma con lo mínimo, sino que se ofrece por entero. Y cuando el alma se ofrece, Dios se derrama. Cuando el alma se esfuerza, el cielo se inclina, porque el Señor ama al dador alegre, al que se entrega con deseo, al que se levanta del lecho no por obligación, sino por amor. Hoy te invito a mirar tu oración con otros ojos, no como una obligación más, no como una tarea religiosa, sino como un altar vivo. Cada vez que oras, estás levantando un altar, que estás poniendo sobre él una oración desde la comodidad, o una oración desde la entrega, una palabra vacía, o un clamor que nace del sacrificio interior. No necesitas grandes gestos, solo necesitas amor. Y ese amor te hará levantarte cuando nadie te vea, te hará resistir el sueño, te hará buscar un rincón sagrado en medio del día, porque el amor que no se manifiesta en el esfuerzo aún no ha madurado. Que tu oración no sea la del que repite fórmulas acostado, sino la del que clama con reverencia, que no sea la del que duerme mientras dice palabras, sino la del que lucha por mantenerse despierto, por decirle a Dios, aquí estoy, y aunque a veces no puedas más, aunque el cuerpo te venza, que tu intención siga ardiendo, que tu esfuerzo hable, que tu alma sepa que cada vez que luchas por orar, el cielo lo ve, y el Señor en su ternura se acerca, se inclina, te abraza y te dice, estoy contigo, no dejes de orar, no dejes de buscarme, porque yo he visto tu esfuerzo y lo he recibido como incienso. Hay una línea muy delgada entre el descanso y el descuido, entre el alivio legítimo y el abandono espiritual. Y cuando se trata de la oración, esa línea puede ser peligrosamente silenciosa, porque no nos damos cuenta de inmediato cuando cruzamos de la reverencia al hábito vacío, del amor ardiente a la rutina mecánica. Pero el alma lo siente, el alma sabe cuando ha dejado de velar, cuando ya no tiembla ante el Señor, cuando ora con los labios, pero ya no clama con el corazón. Y uno de los primeros síntomas de ese adormecimiento es la oración sin presencia, sin intención, sin vigilancia, muchas veces desde la comodidad de la cama, como quien apaga el día con un murmullo automático. Dios no desprecia las oraciones dichas desde el lecho por quienes están limitados, enfermos o cansados de verdad, ya lo dijimos. Él es compasivo.
Pero cuando la comodidad se vuelve hábito y ese hábito se vuelve indiferencia, entonces el corazón se enfría y el alma, poco a poco, se duerme. No es un sueño físico, es algo mucho más grave. Es el sueño espiritual. Es el letargo del alma que ya no arde, que ya no espera nada, que ya no tiembla ni se alegra, que ya no gime por la presencia de Dios, ni se sacia con su palabra. Es el sueño del que se ha acostumbrado a Dios, como quien se acostumbra a una fotografía en la pared. Está ahí, lo ve, pero ya no lo mira con amor. Jesús fue muy claro cuando habló de esto. En el Evangelio de Mateo capítulo 25, narra la parábola de las 10 vírgenes. Todas ellas esperaban al esposo. Todas tenían lámparas, pero 5 eran prudentes y 5 necias. Las prudentes tenían aceite, las necias no. Todas se durmieron mientras esperaban. Pero cuando llegó el esposo, solo las que estaban preparadas pudieron entrar con él. Las otras se quedaron fuera. ¿Cuál fue la diferencia? La vigilancia, la previsión, la preparación. El alma que vela no es la que nunca se cansa, sino la que se esfuerza por estar lista, incluso cuando el cuerpo quiere dormir. La oración desde la cama puede ser el inicio de ese adormecimiento, si no nace de una conciencia despierta, porque orar acostado todos los días, sin revisar el corazón, sin preguntarse cómo estoy buscando al Señor, puede convertir el diálogo con Dios en un murmullo sin alma. Y cuando la oración pierde vida, el alma pierde fuego. Y cuando el fuego se apaga, las tinieblas encuentran espacio, no de un día para otro, pero lentamente, como el polvo que cubre un altar abandonado, como la herrumbre que invade la espada que ya no se usa, como la bruma que entorpece la mirada del centinela que ya no vela. La tibieza no es una caída, es escandalosa, es un desliz silencioso, y por eso es tan peligrosa. El diablo no necesita atentar grandemente a un alma tibia. Basta con que siga igual, que siga orando acostado, sin fuerza, sin esfuerzo, sin reverencia, que siga diciendo las mismas palabras, con el mismo tono, desde la misma comodidad, sin esperar nada, sin sentir nada, sin entregarse realmente. Esa alma ya no representa amenaza para el infierno, porque ha perdido el ardor, porque ya no arde por las almas, porque ya no intercede con gemidos, porque ya no siente gozo en la adoración, ni hambre por la palabra, ni dolor por el pecado. Y eso, hermanos, es lo más trágico que puede ocurrirnos, porque una caída puede llevarnos al arrepentimiento, pero la tibieza nos adormece hasta el punto de no desear ya ni el perdón. Nos convence de que estamos bien, nos dice al oído, no pasa nada, Dios entiende, no hay necesidad de cambiar, puedes seguir orando así, cómodo, relajado, sin esfuerzo. Él sabe que lo amas, y con esa voz suave, el alma se apaga, ya no lucha, ya no vela, ya no arde, se duerme. Por eso hoy, con la autoridad que da la palabra de Dios y la voz de la Iglesia, te digo, despierta. No esperes a que tu alma esté seca como el polvo para volver a velar. No esperes a que tus oraciones sean solo suspiros automáticos para tomar conciencia. No esperes a sentir la ausencia de Dios para darte cuenta de que fuiste tú quien comenzó. Alejarse, no por pecado grosero, sino por omisión silenciosa. La oración acostado no es pecado, pero puede ser, si no hay discernimiento, el umbral del sueño espiritual. Es hora de examinar. ¿Cómo oramos? De preguntarnos si nuestra oración está viva o si ya se ha vuelto una repetición sin alma. De mirar si nuestro cuerpo acompaña al alma en la búsqueda de Dios, o si simplemente descansamos mientras murmuramos palabras que ya ni escuchamos, porque el Señor quiere oraciones ardientes, no por el volumen, no por el tiempo,
sino por el amor que contienen, y ese amor muchas veces se manifiesta en pequeños gestos, sentarse, inclinarse, apagar el ruido, buscar un lugar apartado, decir con el cuerpo: tú eres santo, Señor, tú eres digno. Cuando dejamos de hacer esto, comenzamos a decirle a Dios con nuestra actitud: no necesito esforzarme por ti. Y aunque nunca lo digamos con palabras, Él lo percibe, no como ofensa, sino como señal de que nuestro corazón se ha enfriado. Y entonces nos llama, nos despierta, nos sacude con su ternura, nos dice como al ángel de la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis: tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Recuerda pues de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Hoy es el día para volver, para encender de nuevo la lámpara, para derramar aceite fresco, para orar con el cuerpo y el alma despiertos, no porque estemos obligados, sino porque estamos enamorados, porque reconocemos que el Rey de Reyes está delante, que no es un hábito, ni una obligación, ni una rutina. Es un encuentro, es una cita con el amado, es el momento sagrado en que cielo y tierra se tocan. Y si comprendemos eso, ya no queremos orar acostados sin alma. Queremos entregar nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestro silencio, nuestro tiempo, nuestra vida. Dios no está buscando oraciones perfectas, está buscando corazones rendidos. No se impresiona por las palabras elocuentes, pero si se conmueve cuando el alma se entrega por completo. A lo largo de esta meditación, el Espíritu Santo nos ha hablado con suavidad, pero con urgencia. Nos ha mostrado como incluso un acto aparentemente inofensivo, como orar acostados por costumbre. Puede ser el inicio de un adormecimiento espiritual que apaga el fuego interior, no para condenarnos, sino para despertarnos, porque aún hay tiempo, aún estamos a tiempo de volver, aún estamos a tiempo de velar, aún estamos a tiempo de inclinar el alma y el cuerpo ante el Señor con toda reverencia. Hoy el Señor no te pide una proeza, no te exige largas horas de oración en ayuno y rodillas, no te impone cargas que no puedas llevar. Él solo te dice: hijo mío, hija mía, entrégame tu corazón por completo. Y si ese corazón está cansado, que lo esté. Si ese corazón está herido, que lo esté. Si ese corazón apenas puede clamar, que lo haga con lo poco que tiene, pero que se ofrezca, que se rinda, que se incline, no solo con palabras, sino con la actitud interior que dice: tú eres mi Dios y te honro. Volver a orar con reverencia no es retroceder, es avanzar hacia la madurez espiritual. Es entender que el amor no se acomoda, no se enfría, no se acostumbra. El amor se cuida, el amor se expresa, el amor busca honrar. Y cuando verdaderamente amas a Dios, no quieres darle lo mínimo, no quieres hablarle desde la cama, mientras el sueño te vence y las palabras ya no tienen sentido. Quieres levantar tu alma, quieres que tu cuerpo participe, quieres decirle: tú no eres parte de mi día, Señor. Tú eres el centro de mi vida. ¿Cuántas veces hemos dicho: no tengo tiempo? Cuando en realidad lo que nos falta no es tiempo, sino disposición. Porque cuando algo es importante para nosotros, encontramos la manera. Si lo urgente no nos distrae de lo que amamos, entonces encontraremos un momento, un rincón, una pausa, para orar como merece el Rey de Reyes, incluso en medio del cansancio, incluso con poco, incluso desde nuestra pequeñez, porque cuando el amor es sincero, hasta lo pequeño se convierte en grande. Y si tú eres uno de esos que ha orado acostado por costumbre, sin pensar, sin intención, sin reverencia, no te culpes, no te encierres en el remordimiento, solo vuelve, solo levántate. Solo dile al Señor: perdóname por la frialdad, ayúdame a amarte más, a buscarte mejor.
a rendirme con el cuerpo y el alma, con cada parte de mi ser, porque Él está esperando ese susurro. Él no está lejos, Él está cerca, no te está observando para juzgar, sino para abrazarte, para ayudarte a volver al primer amor. Dios no quiere tus fórmulas, quiere tu fuego, quiere tu sinceridad, quiere tu alma despierta. Y cuando el alma despierta, hasta el cuerpo responde. Ya no oras acostado sin pensar, ya no murmuras entre el sueño, ya no repites por repetir. Ahora te sientas, te inclinas, tomas conciencia de que estás ante el Santo, y eso lo cambia todo, no porque cambia a Dios, sino porque te cambia a ti, porque cuando reconoces su santidad, tú mismo te vuelves más santo. Hoy es día de regresar al altar interior. Ese altar no está hecho de mármol ni de incienso, está hecho de entrega, está hecho de fe, está hecho del esfuerzo diario, de apartar un momento, de abrir el corazón, de cerrar la puerta, de silenciar el ruido, de decir, aquí estoy, Señor. No quiero orar con el cuerpo dormido, quiero velar, quiero clamar, quiero adorarte con el alma en pie. Y si tropiezas, vuelve a levantarte. Y si el sueño te vence, inténtalo otra vez. Porque cada vez que luchas, Dios te ve. Cada vez que te esfuerzas, el cielo se abre. Y sí, habrá días en que solo puedas orar acostado, que el dolor, la enfermedad, el cansancio te dejen sin fuerzas, pero aún allí, desde ese lecho, puedes elevar tu alma como incienso. Puedes cerrar los ojos y decir con ternura, Señor, no puedo arrodillarme, pero aquí está mi corazón postrado ante ti. Esa oración sube, esa oración arde, esa oración tiene más fuerza que 1000 rezos vacíos, porque nace del amor, porque nace del límite ofrecido, porque nace de un alma que se ha rendido de verdad. No se trata de posturas externas, se trata de lo que esas posturas revelan. El cuerpo ora, el cuerpo testifica, el cuerpo puede dormir o puede velar, puede murmurar desde la cama o puede arrodillarse con celo. Y tú decides qué quieres ofrecerle a Dios, no por obligación, sino por amor, porque has entendido que orar no es un trámite, no es un deber, no es una formalidad, es un encuentro, es una cita divina, es entrar en el lugar santo. Y nadie entra en el santuario sin reverencia. Así como Moisés se descalzó ante la zarza ardiente, así también tú puedes hoy quitarte las sandalias del alma, decir, Señor, hazme consciente de tu presencia, hazme sensible a tu voz, que mi oración no sea una rutina, sino un altar, que mi cama no sea un lugar de olvido, sino un testimonio de fe. Que mi cuerpo no se acomode al mundo, sino que te glorifique con todo lo que soy. Hoy el Espíritu Santo te despierta, te llama, te dice, no te duermas más, no ores más desde la tibieza. Levántate, ora con el alma despierta, con el cuerpo rendido, con el corazón ardiendo, porque el tiempo es corto, porque la noche avanza, porque el esposo viene y él busca corazones vigilantes, almas encendidas, discípulos despiertos, hijos que oran no solo con palabras, sino con presencia, con honor, con fuego. Y ahora recibe esta palabra final como un susurro del cielo a tu alma. Que el Señor te despierte con dulzura, te levante con misericordia y te abrace con poder. Que tu oración se renueve, que tu cuerpo y alma se unan en adoración viva, que nunca más ores dormido, sino que veles con amor hasta que su rostro resplandezca sobre ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.